Continuamos en la cuarta parte de la introducción a la teología. Vamos a ver algunas características de esta palabra del Señor. El tema 1, acerca de las Escrituras, en este caso la Biblia, ¿no? A eso se le llama las Escrituras. Hay necesidad de las Escrituras, hay necesidad de conocer esas Escrituras. En 2 de Timoteo 3:15 expresa la palabra de Dios, las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, si queremos ser hombres y mujeres sabios, necesitamos esas Escrituras, porque de otra manera vamos a vivir, podríamos decir, desorientados, perdidos, cada ser humano haciendo lo que bien le parece, y podríamos decir, vamos a hacer nuestra vida inútil o vana. De ahí viene la palabra vanidad, ¿no? Que no sirve para nada. Sin embargo, las Escrituras, con la orientación de la palabra de Dios, con todo su consejo, su sabiduría, entonces podemos conducirnos como a Dios le agrada. Tal revelación debe desearse, la revelación de Dios debe desearse, ¿no? Todo lo que anhelamos, ¿verdad? Dios dice que desea conceder las peticiones de nuestro corazón. Entonces, lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, debe ser: yo necesito la revelación de Dios, necesito pensamiento de Dios, su dirección, su consejo. También la revelación debe esperarse, ¿no? Espero que Dios me revele. En este caso, nosotros tenemos revelado todo el consejo de Dios en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, de manera que somos o seremos sabios si esperamos, a través también de lo que se llama la iluminación, entender ese consejo de Dios, ese mensaje del Señor, decodificarlo. Decodificarlo significa interpretarlo adecuadamente. Entonces, tal revelación debe esperarse. También tal revelación sería expresada en forma escrita. Si no tuviéramos la palabra de Dios en forma escrita, entonces, por supuesto, divagaríamos en miles de seres humanos de qué es lo que le agrada a Dios y cuál es el pensamiento de Dios, qué es bueno y qué es malo. No supiéramos. Sin embargo, a través de una revelación escrita, en este caso en la Biblia, podemos saber exactamente lo que a Dios le agrada para hacerlo, por supuesto. La inspiración de las Escrituras. Toda Escritura es inspirada divinamente, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Toda Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, consideramos que han sido inspirados porque de alguna manera el Espíritu Santo les reveló a la generación de ese tiempo, como también aún a nuestra generación. Es decir, aún nosotros, aún mi persona, acepta que la Biblia, que la Escritura es divinamente inspirada. O sea que ha sido el soplo de Dios la que le da vida. Así como el soplo de Dios le dio vida al ser humano que era hecho de barro, ¿verdad? Dios lo moldeó y cuando sopló, entonces le transmitió su Espíritu Santo. Por eso el ser humano, dijimos, tiene espíritu, alma y cuerpo. Y ese espíritu del ser humano está inspirado por Dios. No solamente el espíritu, sino también nuestro cuerpo y nuestra alma es un lugar donde Dios vive, por lo tanto,
este proceso, podríamos decir, tanto de revelación como de inspiración de las Sagradas Escrituras, es comprensible a nuestra mente. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:21. Esos santos hombres de Dios, principalmente del Antiguo Testamento, pero se incluye al mismo Pedro, que es muy escritor del Nuevo Testamento, ¿no? Pablo, Lucas, Santiago, Juan y otros. La inspiración de las Escrituras es divina y no meramente humana. Es decir, no es lo que se le ocurrió a alguien escribir, ¿no? Sino que ha nacido en el corazón de Dios, en la mente de Dios, y Él la transmitió a través de su Espíritu Santo para que Moisés, Samuel, Esdras, Nehemías, Job, Zacarías, Jeremías, Isaías y todos los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento puedan escribir lo que ellos recibieron de Dios. Esta inspiración es única y no común, es decir, no todo ser humano la recibe, sino que ciertos hombres de Dios la recibieron, como dice en Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos tiempos nos habló por medio de su Hijo Jesucristo. Esa revelación es única. Por ejemplo, no tienen esa revelación los musulmanes en el libro del Corán, no lo tienen los budistas, no lo tienen los sintoístas, no lo tienen seres humanos que viven en otras partes del mundo, sino que ha sido en ese sentido única y no común. Es una inspiración viva y no mecánica. Viva, porque la palabra de Dios es viva, es, podríamos decir, adecuada a nuestra mente, a nuestro corazón. No fue que Dios directamente les dictó las palabras palabra por palabra, aunque sí pudo hacerlo, por ejemplo, con los 10 mandamientos, donde dice exactamente Dios qué es lo que le agrada y qué no le agrada. Pero cada escritor del Antiguo y del Nuevo Testamento tenía su propia forma de escribir, su propio pensamiento, podríamos decir, que justamente Dios tanto le inspiró como le capacitó para poder informar o transmitir a otros ese conocimiento. Entonces, ellos no eran seres, podríamos decir, mecánicos, sino que Dios utilizó su mente, su cultura, sus capacidades, sus inteligencias para que puedan ellos transmitir adecuadamente el mensaje. Esa inspiración fue completa y no meramente parcial. Completa, es decir, integral en el mensaje de Dios para ese tiempo inicialmente y por lo tanto también para todos los tiempos, aún para nuestra generación, siglo XXI. Esa inspiración fue verbal y no meramente conceptual. Es decir, Dios hablaba, ellos entendían el mensaje y lo transmitían con sus propias palabras. Eso sería entonces las características de las escrituras, la inspiración de las escrituras y la revelación de estas escrituras. Entonces no debemos confundir con la iluminación. La iluminación es cuando, por ejemplo, nosotros al leer la Biblia entendemos su mensaje, comprendemos, entonces estamos siendo iluminados en nuestro entendimiento para comprender el mensaje de Dios. Eso es iluminación. Inclusive la palabra alumno, por ejemplo, ustedes saben, A significa sin y lum es luz. Un alumno en realidad es una persona sin luz, pero justamente
a través de la iluminación de nuestro entendimiento, llegamos a ser hombres y mujeres con luz, con revelación, con entendimiento, con gracia, con sabiduría, como dice el apóstol Pablo, toda escritura es útil para que el hombre de Dios llegue a ser sabio, preparado para toda buena obra. Entonces ese es el propósito de Dios a través de las escrituras. Dios lo bendiga.